Y me refiero al libro del profeta Ageo en su capítulo 1, desde su verso 5 hasta el verso 11. Ageo capítulo 1, verso 5 al verso 11. Y el tema a enseñar en esta mañana se titula Venciendo la insatisfacción en busca del contentamiento que es en Dios. Ageo capítulo 1, versos 5 al 11. Y dice la escritura de la siguiente manera: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un solo soplo, dice el Señor. Y de la misma forma declara el texto: porque ¿qué dice el Señor de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a la suya propia. Esta es la razón que trajo consecuencias, y se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La tierra detuvo sus frutos, y fue llamada la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, ha dicho el Señor. Venciendo la insatisfacción en busca del contentamiento que es en Dios. Qué poderosa declaración Dios coloca en los labios de un profeta llamado Ageo, un profeta que no fue de los profetas mayores y aparentemente no tuvo una especie de incidencia tan significativa como muchos otros en la Escritura, pero le tocó hablar de un asunto relevante ante el pueblo y la nación de Israel en su momento, con vigencia aún para el día de hoy. Ageo es el responsable de convertirse en oráculo, en voz de Dios, para llamar la atención a una realidad que la nación vivía y que es similar a una que vivimos en nuestros días y aplicable a nuestro tiempo. Ageo tiene la intención de parte de Dios de realizar un llamado en tiempos donde se vivía una profunda temporada de angustia y aflicción en el pueblo del Señor. Y la intención de Dios era poder identificar uno de los síntomas o malestares más dañinos en una generación. Se llama la insatisfacción. Así que el profeta Ageo hace una profunda reflexión. Y la reflexión en estas declaraciones encierra una serie de peros de parte de Dios. Él dice: siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como si fuera en un saco roto. Por lo tanto, trabaja y trabaja, pero no ve el resultado de su labor. Y estas frases constituyen un sentimiento o una especie de condición que muchos enfrentan pero no pueden o no logran identificar. Se llama el peligro de la insatisfacción. Y es que cuando se vive en esa condición, no importa lo que hagas, no lograrás hallar contentamiento, satisfacción o deleite con nada en la vida.
Y esta característica que Israel estuvo enfrentando en un momento determinado se hace muy similar a la pérdida de la capacidad de disfrutar aquello que Dios ha otorgado o ha permitido alcanzar en la vida. Esa misma realidad se puede identificar como insatisfacción y es muy similar a lo que hoy se identifica dentro del tiempo en que nosotros vivimos. Nos han tocado vivir días sobre la faz de la tierra donde una especie de excesos se están viviendo en muchas áreas de nuestra existencia. Uno de estos excesos se llama el énfasis, valga la redundancia, excesivo en el materialismo, en el consumismo, en todo aquello que nos coloca necesidades inexistentes o no necesarias ni primarias en nuestra mente para que usted y yo entonces vivamos para adquirir cosas y no para disfrutar la que ya hemos adquirido. Ese sentido de vacío o falta de deleite o incapacidad de disfrutar aquello que tenemos se convierte en una condición insaciable. Tenemos, pero no logramos disfrutar lo que tenemos porque queremos otra cosa, cuando en realidad ni siquiera hemos logrado disfrutar aquello que Dios nos ha permitido alcanzar. Y esta realidad produce lo que se llama inconformidad, descontento, genera una serie de vacíos existenciales, carencias, insatisfacciones, sentimientos ilegales como la depresión, la envidia, la amargura, entre otros. Y la palabra de Dios da una importancia relevante a esto y nos hace una advertencia. Y es que teniendo abrigo, sustento, debemos de aprender a estar agradecidos y contentos con Dios por aquello que Él ha hecho en nuestra vida y superar estos vacíos que le lucen un poquito más a quien vive sin Dios y sin esperanza, pero no a nosotros. Esta realidad Ageo la plantea de una manera magistral en un tiempo donde Dios había decidido hablar y vivir en una comunión más estrecha con el hombre, pero limitado a una realidad. Cristo no estaba todavía presente. Ageo está hablando en el contexto de un pacto antiguo. Entiéndase que la presencia del Espíritu del Señor todavía no habitaba dentro del corazón del hombre. Y como no habitaba dentro, Dios tenía una intención divina. La intención era una comunión cada vez más estrecha. Y esa intención tenía una razón y una causa determinada e impresa en ella misma. ¿Cuál era la intención? Dios quería convertirse en la fuente de toda satisfacción del ser humano. Y es que la presencia del Señor es la garantía de satisfacción en nuestra vida. Y donde hay ausencia de la presencia del Señor, habrán carencias que nada ni nadie la podrá suplir ni llenar en nuestra vida. Así que desde el libro del Éxodo, Dios habla a Moisés y le dice: quiero que me construyas una morada, porque quiero habitar en ella y quiero manifestarme a mi pueblo. Esta morada se le llamó el tabernáculo. En el tiempo de Salomón, Dios le habla en la inauguración formal del templo, y ahí es donde en Crónicas dice: desde este momento en adelante mis ojos estarán atentos y mis oídos a la oración que se efectúe en este lugar. En pocas palabras, Dios tenía una idea en mente, y era hacer lo que desde el principio siempre quiso. Aquel que todo lo pudiese llenar en todo, aquel que pudiese satisfacer nuestras necesidades, nuestros vacíos existenciales, porque nosotros fuimos creados con sentidos y capacidades, pero con un vacío interno que solo puede ser lleno con la presencia del Señor. Y es que en la presencia del Señor es el único lugar donde usted y yo podemos encontrar paz plena, gozo pleno, deleite pleno y satisfacción plena. Escúchenme bien, ningún ser humano puede producir en nuestras vidas la satisfacción que solo puede traer el Señor a nuestra existencia. Ninguna cosa material,
ningún logro en esta vida, ningún éxito, ningún aspecto temporal puede saciar y suplir lo que solo puede suplir la presencia de Dios en nosotros. Pero vivimos en un tiempo de tantos sustitutos y prótesis que buscan suplir y resolver algo que solo puede resolverse en la presencia del Señor. Así que esta frase y declaración del profeta Ageo describe una condición. En este caso, una condición que estaba afectando a la nación de Israel en ese momento, y como oráculo o voz profética, él da la voz de alerta, propone la corrección y busca traer una solución a un problema llamado insatisfacción o vacío existencial. ¿Cómo se puede describir este sentimiento de satisfacción? De manera horrible. No hay cosa más horrible que usted comer, pero no sentirse conforme con lo que comió. Usted tomar y no sentir que se le va la sed. Vestirse y no sentir que se está calentando. Trabajar y trabajar y trabajar para producir cosas, y cuando termina y recibe lo que está expectando como fruto de su labor, sentir que eso no sacia lo que en realidad usted necesita por dentro. Ese profundo y horrible sentido de insatisfacción está tomando nuestra generación. Nosotros estamos viviendo días donde cada vez es más profundo el vacío existencial. Esto tiene una explicación en el plano espiritual y en el plano material. Esta insatisfacción abarca áreas de nuestra existencia. Puede ser una insatisfacción material, donde usted siente que logra y logra y logra y busca y busca y busca y alcanza, alcanza y alcanza, pero eso no llena nada de lo que usted en realidad entiende que necesita por dentro. Puede ser una insatisfacción relacional. Por eso tenemos tantas personas que hoy día están buscando en los brazos de alguien un afecto que solamente o una satisfacción lo pueden encontrar en la presencia del Señor. Los niveles de promiscuidad que esta generación está viviendo son alarmantes. La falta de compromiso, la búsqueda de saciar algo que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, lo podrá saciar, sino el Señor en nuestras vidas, es una realidad que está destruyendo a nuestra generación. Cuando ya alguien llega al matrimonio, llega explotado literalmente, vacío, carente de propósito, comprometido y destruido emocionalmente, sin nada que dar, porque ya ha pasado por tantas manos buscando algo que solo pudo haberlo encontrado en la presencia del Señor. Y eso se ve como normal en los días que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque nada puede sustituir aquello que es pleno y que solo podemos encontrar en la presencia del Señor. Y el profeta está enfrentando situaciones similares en su momento, a diferencia de que la presencia de Dios en aquel tiempo habitaba en tiendas, casas de campaña, tabernáculos, en templos en un momento determinado, pero ahora a nosotros en el tiempo presente, Dios, por medio de la obra consumada de Cristo, ha garantizado y prometido que su presencia sería residente en un templo no hecho por la mano de hombre, que es nuestra vida, llamado el templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo habla a la comunidad de los Corintios y le dice: ¿o ignoráis que vuestro templo es santo? Es el lugar de la morada del Espíritu. Por lo tanto, ahora la satisfacción no la buscamos en lugares ni en cosas, sino que se realiza dentro de nosotros cuando la presencia de Dios en su morada en nuestra vida logra ocupar el lugar que le pertenece, que le corresponde. Allí es donde vamos a encontrar una realidad. Donde hay insatisfacción, no habrá contentamiento. Donde hay insatisfacción, nunca habrá deleite ni motivación en nada. Donde hay insatisfacción, habrá falta de valoración de lo que se tiene, y en realidad es una bendición o un regalo de Dios a nuestra vida. Usted puede tener lo mejor delante de usted y para usted será nada. Y el problema no está en lo que usted tiene delante, sino en el vacío que usted tiene dentro de su corazón. Donde hay insatisfacción habrá desesperanza, y donde hay insatisfacción dejará de fluir la gratitud como sentimiento y el agradecimiento como una cultura y un estilo de vida. Esta es la realidad que describe la insatisfacción como un sentimiento letal que está experimentando cada vez más nuestra generación.
tiene explicación, no solamente en su origen espiritual, sino también de una manera psicológica, emocional, y tiene una especie de afecciones que conlleva, que se somatizan, y lo que empieza espiritualmente puede convertirse en una realidad emocional, y lo que es una realidad emocional puede hasta deteriorar la salud de un ser humano, pero todo inicia en un alto grado de insatisfacción. Voy a decir algo y voy a usar un ejemplo en esta hora ilustrativo. Sé que lo que yo voy a decir no aplica para todos, sobre todo los que nacieron en el tiempo presente, que no tienen más de 20 años, que probablemente no vivieron algunas experiencias que otros, que ya estamos más avanzados, aunque no somos mayores, vivimos, pero para algunos otros aplicará esto. Mire, en décadas atrás, no estoy diciendo que somos muy mayores, solo es un ejemplo. En décadas atrás, más allá del estatus social de una persona, usted podía venir de una familia muy acomodada o no, habían culturas en nuestras naciones latinoamericanas. Y una de las culturas era de la ropa del domingo. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Yo sé que no todos. Pero todos teníamos que ponernos. Pero nuestros padres decían, esa es la ropa de los... Eso no importa que usted viniera de una familia acomodada o no. Si usted se ponía eso en la semana, en el tiempo presente y futuro era mejor que le ataran una piedra de molino y lo echaran al fondo del mar. Porque es que esa ropa no se tocaba, sino era para los fines de semana, cumpleaños, días especiales e invitaciones de salida. Regularmente esa ropa tenía un zapatito particular que era el del día especial donde a usted lo invitaban. Y si usted se ponía eso a diario, usted tenía un problema con su padre, su madre o con quien sea que se estuviera criando. Porque esa realidad implicaba una condición de exclusividad. Así que todos vivimos en alguna experiencia esto. Los que somos de otras anteriores décadas, los de ahora no saben lo que es eso, porque usted se puede poner lo que usted quiera todos los días y nadie le dice absolutamente nada. Si usted tenía alguna preferencia de alimentos, esta se le curaba de manera poderosa, porque nuestras madres tenían la capacidad de no cocinar de manera múltiple lo que come aquel o el otro, si a este no le gusta esto o aquello, sino que lo que había como menú en la casa, no importaba el estatus, era lo que todo el mundo se tenía que comer. Y si usted se quejaba, argumentaba o protestaba, le iba peor porque le tocaban 2 dosis y por lo regular no comía hasta que no aprendiera a amar lo que estaba en ese plato. Alguno vivió la experiencia, yo la viví muchas veces y aprendí a no protestar para que no me fuera peor con la doble porción. Y si usted salía hacia un lugar a almorzar, cuando tocaba, no todos los fines de semana, usted no tenía muchas opciones para elegir, sino lo que se pidiera para que cada uno comiera. Eso no es como ahora. Pero el punto es que lo estoy transportando ese tiempo para que usted vea a dónde es que lo quiero llevar. Cuando usted tenía esa ropa de los domingos, cumpleaños, eventos especiales, y llegaba ese día y usted se colocaba esos tenis, esa camisa o ese t-shirt donde usted tenía algún dibujo del momento o lo que fuera, ese era el momento de mayor realización de un joven, de un niño, de un adolescente. Era un momento que disfrutábamos a capacidad. Ahora vamos a la actualidad. El que vivió esto, ahora tiene un closet lleno de ropa. Usted se puede poner lo que usted quiera a la hora que sea. El único problema es que ahora usted se lo pone mejor confección, mejor marca, mayor precio, pero como que el sentimiento de no disfrutarlo es diferente al que teníamos cuando no había tantas opciones. Usted va a un restaurante un día como hoy
Y yo no sé si a usted le pasa, pero suele suceder que los menús hoy están tan amplios que usted pide lo que usted quiera y como que siempre queda la satisfacción de que debió de haber pedido otra cosa, porque son tantas opciones que usted no encuentra ya que elegir. Usted va a ver televisión y en los años donde había 5 canales, usted no tenía opción y era un toque de queda, los muñequitos de la tarde o el entretenimiento único que había. Usted veía un capítulo que siempre quedaba en el momento donde el protagonista iba a decir quién fue que le disparó y ahí se acababa hasta la próxima semana, pero éramos felices. Ahora usted lo adelanta, lo devuelve, pone el otro, la puede ver corrido si quiere 24 horas, pero no lo disfrutamos igual. Yo soy uno que he dejado un poco de ver lo que se llama la televisión. Son tantos canales para una sola cabeza que usted ya no sabe qué es lo que va a ver de tantas opciones que tiene. Y es que hay una realidad patológicamente hablando que nos ha llevado a todo esto. Se llama la sobreestimulación. La sobreestimulación genera desprecio en cuanto a aquello que tenemos enfrente. Porque usted está sobresaturado de algo y usted pierde la capacidad de deleite y cae en un estado de insatisfacción. Esta sobreestimulación la producen las redes sociales. Esta sobreestimulación lo produce el consumismo, el materialismo y la abundancia de cosas que tenemos. Esta sobreestimulación trabaja en áreas importantes de nuestra vida, produce excesos de dopamina. Usted puede pasarse horas dándole vuelta a un dispositivo, viendo imágenes que no le dicen nada, que usted no buscó, que usted no está esperando, a ver qué le sale. Y cuando usted termine, el que está enfrente a usted le da lo mismo que esté ahí. No le importa hablar, no le importa disfrutar a la otra persona, porque usted tiene una sobreestimulación en la dopamina que ya no la quiere saciar con otro, porque usted la sació con el dispositivo. Usted está viendo una serie de películas que le llenan ese vacío y cuando ya tiene el otro que puede ser un complemento, ahora ya no te importa porque tú lo saciaste con un dispositivo. Usted puede tener una sobreestimulación de aspectos externos y sustitución de necesidades primarias internas que Dios diseñó para que pudiesen ser trabajadas de manera integral en nuestra vida. Y es que esta insatisfacción es un sentimiento destructor que está afectando una gran parte de nuestra generación. Y según el diccionario secular, se define como insatisfacción el estado de no estar contento o satisfecho con algo o con nada de lo que hagamos. Esta insatisfacción puede manifestarse de diferentes formas en nuestra vida. Puede ser material, puede ser emocional, puede ser relacional y puede ser espiritual. Usted puede tener un alto deseo de estar rodeado de familia y de amigos y después que está, no le hace caso al que está enfrente. Porque no logra satisfacer su vida la presencia de otro en contexto relacional porque usted ha sido sobreestimulado con otras cosas para creer que no necesita al que está a su lado. Y después el día que ya no está y no lo puede devolver el tiempo, usted añoraría poder tenerlo, pero ya es tarde para valorar lo que usted no pudo valorar cuando tuvo el momento para hacerlo. Así que la insatisfacción es un sentimiento que hace que nuestra sociedad experimente un profundo vacío existencial. Pero desde una perspectiva bíblica, la insatisfacción es el resultado de sobreenfocarnos en cosas temporales más que en las eternas y en cosas materiales más que en aquellas que son de origen espiritual. Y la Biblia nos enseña que el ser humano tiene una tendencia natural, una tendencia de buscar satisfacción en las cosas que no pueden llenar verdaderamente nuestra alma, en aquellas cosas que son pasajeras, que son temporales, que tienen un sentido quizás de carencia en nuestra vida y no de satisfacción plena. El pueblo de Israel en el desierto, en vez de clamar a la presencia del Señor, pedía cosas y Dios le daba lo que pedía y se seguían sintiendo vacíos.
Porque nada ni nadie podrá sustituir el espacio que solo puede llenar la presencia del Señor en nuestra vida. Pero la pregunta es cómo podemos vencer este horrible sentimiento de insatisfacción. Y la Escritura plantea tres realidades. La primera, Mateo capítulo 6, verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado en añadidura a vuestras vidas. Por lo tanto, la primera es procurar lo que tiene que ver con el reino de Dios. Un reino que la Biblia aclara que no consiste en bebida, en comida y en cosas materiales, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por lo tanto, nuestras necesidades no serán suplidas con lo material si primero no suplimos la necesidad fundamental de nuestra vida, que es de origen espiritual. La segunda realidad que plantea la Escritura aparece en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Es aprender a vivir en el contentamiento del Señor. Pablo plantea como apóstol y habla de haber aprendido a estar contento en toda circunstancia, en escasez, en abundancia, con todo y en todo, aprender a dar gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y la tercera realidad que plantea la Escritura es aprender a depender de la fortaleza que es en Cristo Jesús. Allí en Filipenses 4:13 entonces el texto afirma, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Pero hay características actuales que evidencian que esto cada vez se hace más peor. Y es que la insatisfacción en la sociedad actual, en los días en que vivimos, se ha convertido en la búsqueda constante de más y más, el compararse con los demás, el envidiar lo que otro tiene y no disfrutar lo que Dios le dio, las redes sociales, la incapacidad de disfrutar el momento presente debido a la ansiedad por el futuro, ha llevado al ser humano a vivir en una condición llamada insatisfacción. Voy a repetir este punto: la incapacidad de disfrutar el momento presente. ¿Y cómo se resuelve la incapacidad de disfrutar el momento presente? Diga conmigo, ¿cuándo estamos presentes en el presente? Vamos, hagamos este ejercicio. Tenemos que aprender, diga conmigo, tengo que aprender a estar presente en el presente. Porque usted puede estar aquí físicamente y no estar presente. Usted puede estar más tarde con los suyos y no estar presente, tener el cuerpo allí, pero tener una ausencia existencial en aquel lugar en cuanto a lo que tiene que ver con su enfoque y su concentración. Estar presente en el presente es una capacidad de poder disfrutar el momento que Dios nos ha otorgado, entendiendo que cada momento es único, cada experiencia, cada espacio. Y estar presente en el presente es lo que se conoce como conciencia del momento. Es estar consciente del momento que tengo delante de mí y lo que debo de aprender a disfrutar en mi vida a través de esa realidad en la que me ha tocado vivir. ¿Qué es estar presente en el presente? Es aprender allí a disfrutar cada momento y cada etapa y todo aquello que Dios ha colocado a favor de mi vida. Y esa realidad me lleva a trabajar en contra de algunos aspectos que caracterizan nuestra generación. Y es que desde el punto de vista médico y conductual, muchos de los problemas de salud y de aflicción se suscitan en la falta de satisfacción. Y esa realidad puede relacionarse con trastornos de ansiedad, de depresión, de incapacidad para encontrar satisfacción en las cosas cotidianas y diarias, y la sobreestimulación que trae experiencias y expectativas pocos realistas. Expectativas que nos hacemos en función de cosas que cuando las alcanzamos no logran satisfacer los deseos y necesidad de nuestro corazón, y nos damos cuenta que aquello por lo que tanto luchamos en realidad no tenía el valor que le habíamos asignado o otorgado en un momento de nuestra vida.
No sé a quién le ha pasado que usted va con todo el ánimo a comprar algo que usted cree que le va a hacer pleno, que lo va a disfrutar, y después que lo toma o lo tiene, dice, y esto era lo que yo quería. Usted se esfuerza para poder adquirir cosas que este sistema coloca como necesidades que son irreales. Yo soy uno que particularmente he dejado de ver la televisión abierta en las noches. En el momento que usted ya no se ponga a ver televisión con anuncios abiertos, porque el peligro más grande viene cuando usted ya está cenado, satisfecho, y le presentan un sándwich de último modelo o una carne o algo, y usted como que dice, Dios mío, me dio hambre. Pero usted sabe en el fondo que usted está satisfecho. Pero hay una necesidad que le está sobreestimulando el cerebro para que usted no se sienta satisfecho con lo que usted ya recibió, sino que usted crea que necesita algo más. Usted sale y lo busca, y después viene un sentido de culpa de haber buscado algo que en realidad nunca fue una necesidad, sino algo que fue un capricho que vino a su mente. Y así hay cantidad de cosas en nuestra vida que debemos de identificar. Y Ageo en su capítulo 1, versículo 9, plantea esto como una realidad. Él dice, ustedes esperan mucho, siembran mucho, pero están cosechando poco. Almacenan cosas que en un momento pueden ser disipadas. Y por esa razón hay una realidad que se encuentra en ruinas. La lluvia cesó todo lo que tiene que ver con los aspectos orgánicos. Y esto habla de una condición, de un tipo de sequía. Y no hay que dar muchas vueltas. Lo que Dios estaba diciendo de manera clara era que no había muchas razones para haber logrado esto o que esto aconteciera, sino que había una razón fundamental. Y esa razón fundamental que le había traído una profunda ruina interna era que la casa se encontraba en ruinas. Casa donde la presencia de Dios podía manifestarse era el tabernáculo, era el templo. En el tiempo presente, aquella casa tiene que ver con nuestras vidas como casa espiritual, el lugar en donde Dios quiere llenarlo todo en todos y traer una satisfacción que solo podemos disfrutar por medio de su presencia. Por esto, esta triste realidad trajo consecuencias que no se hacían esperar. Entonces el profeta exhorta a que identifiquemos y meditemos lo que estamos viviendo, pero luego exhorta a que tomemos acciones correctivas, y esas acciones no pueden esperar otro tiempo más ni mañana. Casi todo el que sabe que tiene que hacer un cambio dice, lo voy a dejar para después, lo voy a dejar para mañana. El que tiene que hacer una dieta por salud o por alguna otra cosa dice, el lunes próximo inicio. El que tiene que resolver un problema dice, esperemos el mes que viene y vamos a dejar que se acabe el año, porque desde que inicie el próximo año lo hago, y el año pasa y así va uno tras otro. Y no hay cosa más dañina que la capacidad de aprender a postergar cosas que usted sabe que tiene que resolver. Usted sabe que tenemos que orar y hablar con Dios. Usted sabe que tenemos que escudriñar su palabra. Usted sabe que necesitamos una comunión que tiene que ver con la vida de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Pero es más fácil dejar para después a resolver hoy. Así que no me diga que el mes que viene vas a orar más, vas a estudiar más la palabra, vas a mantenerte más en comunión con el Señor. Eso tiene que iniciar hoy, porque tiene que haber una acción correctiva para poder comenzar a enmendar todo aquello que te ha llevado a un hoyo profundo llamado insatisfacción. Y esa insatisfacción tiene que ser contrarrestada con un llamado a la acción. ¿Cuál fue el llamado a la acción? Número 1, reflexionen. Vayan, traigan, reconstruyan, edifiquen, reparen lo dañado, las grietas abiertas, los descuidos establecidos, todo lo que afectó esa capacidad de poder disfrutar. Y esa capacidad de satisfacción puede tomar tu vida y afectar áreas que ni te imaginas: tu trabajo, tu matrimonio, tu comunión con Dios, tu vínculo relacional. Llegar a un punto que ya te da lo mismo sentarte con un buen amigo o no,
porque ya perdiste la capacidad de deleite, porque operaste en un sustituto de cosas y sobreestimulaste áreas donde ahora crees que no necesitas otra, que en realidad Dios diseñó para poder suministrar su bien y su favor para con tu vida. Y Ageo destaca una respuesta correcta. Y él habla y dice que dentro de esta realidad había algunos pasos o medidas que la nación, en este caso Israel, o todo el que está pasando por esto debe de acatar. La primera era aprender a obedecer al Señor, porque no hay mayor cosa y satisfacción en la vida que lo que produce el vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra para el que tiene temor de Dios. La segunda, acatar las palabras del Señor. Cuando su palabra se convierte en el deleite de nuestra vida, ella produce satisfacción a todo nuestro ser, medicina a nuestros huesos, alimento aún en medio de cualquier necesidad de saciedad. Tercero, aprender a vivir en el temor reverente del Señor. Cuarto, venir a la presencia del Señor con un corazón rendido, con un corazón transparente y dispuesto a ser corregido y enmendar aquellas cosas que se salieron del orden y del propósito para el cual Dios lo diseñó en nuestra vida. Y es que necesitamos despertar con un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia implica que hay cosas que quien vive sin Dios y sin esperanza las puede ver como normales. Pero no es normal que en la vida de alguien en quien habita la presencia de Dios haya un estado continuo de insatisfacción, que nada le importa nada y que nada le genera ningún tipo de deleite. Cuando esta realidad ha tocado nuestra vida, tenemos que priorizar y revisar nuestras prioridades. ¿Qué lugar está ocupando lo espiritual en nuestra vida? ¿Qué lugar le hemos dado a lo material, a lo temporal, a lo superficial? Y esta realidad entonces nos lleva a nosotros a entender lo que el profeta dice. Es cuando él está hablando de una casa en ruina y una comunión espiritual en ruina produce una especie de hoyo profundo en donde nada llena y sacia ese vacío. Come y no se sacia, bebe y no se le quita la sed, viste y no se calienta, trabaja y no puede recibir el deleite del resultado de su labor, porque hay una condición llamada insatisfacción que no empezó en lo material sino en la carencia espiritual, y que ahora buscando llenar esos vacíos, entonces comenzamos a ver que estos vacíos se hacen cada vez más profundos. Y es que el contentamiento es el antídoto o la solución con la insatisfacción. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios y a estar alegres y a disfrutar y a estar presentes en el presente, esto cambia el panorama de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios establece que debemos de aprender, esto es un proceso de aprendizaje, a estar contentos con tener abrigo y sustento, y entender que hay otras cosas que son añadiduras que no deben de determinar el gozo en nuestra existencia. Por eso un hombre que dirigió la nación estadounidense y a quien se le atribuye pasos significativos en la abolición de la esclavitud, tuvo con propiedad una declaración contundente. Este hombre, Benjamin Franklin, en un momento dijo: el contentamiento es el encargado de hacer rico a personas considerados pobres. Pero la falta de contentamiento hace pobre al que aparentemente es rico. Usted lo puede tener todo y vivir en una condición de tristeza y vacío existencial, menospreciando lo que tiene y lo que Dios le dio y envidiando lo que tiene otro. Pero el problema no está afuera, sino que está en la falta de deleite, de valoración y de contentamiento en lo que Dios te ha dado. Si lo que Dios te puso allí es algo que probablemente no le está dando valor, es probable porque no te has dado cuenta que lo que tienes y no le das la importancia correcta. Habrían muchos que anhelarían tenerlo, hay otros que darían la vida por lograrlo, pero usted lo tiene, y la sobreestimulación te hace llegar al menosprecio, y el menosprecio es algo que Dios no le agrada. Debemos de aprender a vivir siendo agradecidos por Dios en todo y por todo, porque muchos anhelarían tener y estar donde usted y yo estamos.
y no pueden o no lo han logrado. Por eso en esta realidad el contentamiento es el mejor antídoto contra el afán y la ansiedad. Y cuando usted y yo descubrimos ese contentamiento, entonces vamos a vivir en una realidad espiritual que traerá cambios significativos a nuestra vida. Mateo 6:25 nos habla de esto. Dice, hablando del afán y la ansiedad: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, cuál habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por eso habla de hombres de poca fe. Y es que la fe juega un rol fundamental, porque cuando la fe disminuye en nuestra vida, perdemos la capacidad de satisfacción y de contentamiento y empezamos a ver las cosas de una manera deficiente. Un tema que todos nosotros en algún momento vamos a tener que enfrentar. Una lista de cosas que cada uno de nosotros vamos a querer que se supla en nuestra vida, en donde vamos a querer resultados. Va tarde o temprano a tocar nuestra existencia en cuanto a lo material o financiero, en cuanto a lo relacional, hijos, matrimonio, familia, amigos, y en cuanto a lo espiritual, porque muchas veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida que no necesariamente por diseño Dios determinó para con nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no llegar a un estado de insatisfacción, de caer en la condición del menosprecio, de la falta de deleite, de la ingratitud, de vivir como si todo lo que tenemos es porque Dios está obligado con nosotros, y olvidarnos que Dios por gracia trae a nuestra vida aquellas cosas que nosotros no hicimos para poder obtenerlas o que tal vez no merecemos, y que la manera de responder a la gracia de Dios es por medio de una vida de gratitud. Cantidad de cosas que otros quizás calificaban más que usted y que yo, que otros tal vez han luchado más por ella, pero Dios te la ha dado a ti por pura gracia, por amor, por misericordia. No es para que vivamos apáticos e indiferentes, sino para que seamos agradecidos por Dios. Y más tarde usted tiene el privilegio de colocar los pies debajo de una mesa y comer con su familia. Dele gracias a Dios, porque hay quienes están esperando la sobra que otro deja para poder alimentarse, y usted tiene algo por lo cual agradecer a Dios. Si usted tiene un techo y abrigo, aunque no sea lo que usted esperaba, dele gracias a Dios, porque hay otros que no tienen dónde recostar su cabeza. Si usted tiene quien lo ame, si usted tiene quien lo cuide, dele gracias a Dios y no sea indiferente, porque otros darían todo por tenerlo y no lo tienen. Aprendamos a vivir en gratitud delante del Señor. Cada vez que alguien me regala algo o me llama y me pregunta cómo estoy, puede ser algo insignificante ante los ojos humanos. Personas que probablemente tienen un fruto en el patio de su casa, y cuando eso da, su cosecha, se paran uno y te dicen: aquí te tengo esto. En estos días estaba en una comunidad, y en la comunidad donde estaba, un señor de la comunidad que conozco empezó a gritarnos a mi esposa y a mí, y nos llamaba frenéticamente, y yo me di cuenta y me detuve para ver si le pasaba algo, y me dijo: espérense, no se vayan. Salió con medio galón cortado, así de esos que cortan, que no hay un recipiente ni más nada, y como 6 huevos adentro del galón. Y cuando salió, me dijo: pastor, tenía deseo de verlo. Esto lo puso mi gallina. Tomamos los huevos, le di las gracias con ese amor. Cuando llegamos a la casa, lo pusimos en un lugar, y cuando miré la nevera, me dio un sentimiento tan extraordinario. Teníamos bastantes huevos, habíamos acabado de comprar. Pero yo le dije a mi esposa: ¿sabes una cosa? Estos huevos son los de mañana. Porque yo creo que todos esos otros que están ahí no van a saber igual que esto, por el amor con que ese hombre nos dio eso. Vamos a poner esto en orden.
si acaso sea un limón, si acaso un niño toma una flor de un jardín, o aunque sea que no sea una flor valiosa, insignificante, y te dio una hojita, aprende a ser agradecido. Escuche por qué. Porque esa persona no estaba obligada a hacerlo y lo hizo. Por lo tanto, usted aprenda a valorar los sentimientos de otro, para que Dios no le quite lo que tiene. Porque a veces cuando usted menosprecia algo, Dios sabe quitarlo y dárselo a alguien que lo valore y lo aprecie. Por lo tanto, aprendamos a ser agradecidos con Dios y soltar a un lado la indiferencia. He conocido personas que son esclavos de los tiempos antiguos. Cuando yo tenía, cuando yo era, cuando yo estaba. Y no viven en el presente estando presentes, porque lo pasado les robó la atención. Pero cuando usted estuvo y cuando usted tenía y cuando usted era, probablemente usted no valoraba las cosas como cuando no tiene nada ahora. Y Dios tiene muchas formas de llamar nuestra atención. Y a veces cuando nosotros menospreciamos la bondad de Dios, Dios permite que vengan temporadas de situaciones para que nosotros aprendamos a valorar lo que no valorábamos cuando lo teníamos en exceso. ¿Quién es que no se ha visto en un momento determinado en algún lugar donde usted, teniendo dinero en el bolsillo, no puede comprar algo de comer porque no lo venden? O probablemente no venden algo que usted consuma o que esté dentro de su dieta, y usted valora aquellos plátanos vacíos o cualquier cosa que usted tenía en la casa, pero no es porque eso sea lo más valioso, es porque usted en la necesidad aprende a valorar la abundancia. Es porque uno aprende a darle gracias a Dios cuando uno vive procesos. Y por eso Dios permite momentos en nuestra vida donde pasamos por etapas, donde lo que Dios quiere no es vernos sufrir ni castigarnos, sino enseñar y entrenar nuestro corazón para aprender a ser agradecidos. ¿Qué tan agradecidos estamos siendo del Señor por aquello que nos ha dado en el contexto espiritual? Por lo que usted ha logrado materialmente en su vida, cuando usted pudo haber estado en otra condición y, habiéndolo hecho como lo hizo, haber fracasado, pero Dios no lo quiso así y te premió y te bendijo. Y hoy día quizás lo vemos como algo normal. Un rey llamado Nabucodonosor un día se atrevió a cometer el error de decir: todo lo que tengo, todo lo que he logrado y todo lo que he hecho en este reino, lo he logrado con el poder de mi fuerza. Y Dios permitió que cayera a tierra y durara 6 meses comiendo de la hierba del campo como un animal, para que aprendiera que no era por su fuerza, sino por el poder de Dios a favor de su vida. Se bañaba con el rocío del cielo, le crecieron las uñas, la barba, el pelo. Nadie podía interrumpir el proceso, porque cuando usted no aprende en medio de la lección que Dios está dando, Dios permite que aprenda por medio de una crisis que viene a tu vida, para que aprendas a valorar quién es Él y lo que Él ha hecho a tu favor. Por lo tanto, debemos tener cuidado de aprender a vivir en la gratitud y en el contentamiento, y emigrar de esa condición o de ese estado llamado insatisfacción, que es letal, sobre todo para aquel que conoce al Señor. Mateo capítulo 16, verso 26 declara: porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto tiene que ver con la mano de Dios. El mismo Eclesiastés capítulo 8, versículo 15 dice: por lo tanto, alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le conceda debajo del sol. Y por último, Eclesiastés 5:19: así he visto que a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la capacidad de disfrutarlo, que se llama la facultad, para que coma de ello, tome su parte, goce de su trabajo, y esto también es don de Dios.
Así que la realidad es que una gran pregunta que debemos de hacernos con sinceridad en el tiempo de hoy: ¿qué tanta capacidad de deleite tenemos en nuestra vida? ¿Qué tanto aprendemos a disfrutar y estar presente en el presente? ¿O habrá algo que se ha salido de su propósito y que necesita ser reparado para rescatar esta realidad de valoración que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros? Esta capacidad de disfrutar lo que Dios ha hecho y ha dado a nuestra vida. Si esa es la realidad que nos ha tocado vivir, el origen de todo esto se recupera cuando volvemos al principio, y es poner en orden aquello que es espiritual en nuestra existencia. Por eso la pregunta que hace el profeta al final, buscando acciones correctivas, es: pregúntense cómo está la casa del Señor. Y en el tiempo en que vivimos, que Dios decidió no habitar más en templo hecho por manos del hombre, sino que 2 Corintios capítulo 6 dice: oh, ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. La casa del Señor tiene que ver con la comunión espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué tanta valoración a la presencia de Dios estamos dando? ¿Qué lugar está ocupando la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Será que Él lo está llenando todo en nosotros o lo estamos llenando de otras cosas? Y esto hace a nosotros tener un llamado a una profunda reflexión que no podemos ignorar. Nos demanda tener una actitud a acciones que debemos de acatar, y hace una promesa gloriosa que debemos de abrazar. Esta promesa dice: pues la gloria postrera de esta casa tiende a ser mayor que la primera, pero ustedes están llamados a hacer las correcciones del lugar. Y ahí las correcciones del lugar son aquellas que plantea el profeta cuando dice: busquen madera, restauren, restituyan, no dejen para mañana lo que tienen que hacer hoy. Si usted sabe que estoy con usted, no espere el año que viene, el mes que viene. Hoy mismo, al salir de aquí, en este lugar, esta noche, empiece a hablar con Dios por medio de la oración y decirle: Señor, ¿qué es lo que ha dejado de estar en el orden tuyo en mi vida? ¿Cuáles son los sustitutos que debo de identificar? ¿Cuáles son aquellas cosas que me han robado la capacidad de deleite en mi vida? ¿Cuál es la sobreestimulación que está supliendo cosas en mí que la debiste de haber suplido con tu presencia? ¿Qué es lo que me ha cautivado y me tiene hoy día adicto, que ya no puedo disfrutar la presencia de otros, porque eso es más importante que otros que me rodean, que tú diste como un regalo a mi vida? El ser humano es una fábrica de ídolos modernos. Cuando no lo encuentra, lo fabrica. Somos muy dados a crear codependencia de cosas, dentro de las cuales aprendemos a sustituir aún la misma comunión con el Señor. Hay tiempo para todo, pero no encontramos tiempo para la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo que la presencia de Dios no puede suplir en nosotros, no puede satisfacer en nosotros, nada ni nadie, ni ningún ser humano lo podrá satisfacer en nuestra existencia. Si usted entiende que nada le sacia, si usted entiende que nada le satisface, revise bien que el problema de origen está en que la presencia de Dios no está ocupando el lugar que tiene que ocupar en usted. Cuando la presencia del Señor ocupa el lugar correcto en nuestra vida, las demás cosas comienzan a ocupar el lugar que le pertenece, porque la realidad es que estamos llamados a vencer todo tipo de insatisfacción, aprendiendo a buscar, a procurar el contentamiento que solo puede traer la presencia de Dios a nuestra vida. El profeta Ageo hace una declaración contundente y como voz profética de Dios establece una denuncia. La denuncia comienza: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Revisen bien, porque hay algo que no está operando de la forma correcta. El diseño no fue que siembres mucho y coseches poco, no. El diseño no fue que comas y quedes insatisfecho. No fue que trabajes y vivas frustrado. No fue que vistas y no te calientes. Sino que aprendas a vivir presente en el presente y a disfrutar y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho, lo que ha dado y lo que Él permite en tu vida. Es mi oración en este día que la satisfacción, el deleite
y todo el contentamiento que solo puede producir el Señor en nosotros vuelva a nuestras vidas. Que perdamos todos esos sentimientos ilegales para lo que no fuimos diseñados. Que Dios quite de nosotros ese sentido de ingratitud, de falta de valoración, y volvamos a ser personas agradecidas, que apreciemos cada cosa, cada detalle, cada momento, por sobre todo aquello que no se pueden adquirir de manera material, sino que solo han sido dados por gracia de Dios a nuestra vida, y que aprendamos a disfrutarlo y agradecerlo, por sobre todo entendiendo que lo más fuerte, valioso e importante que podemos alcanzar es la presencia de Dios, la de aquel que todo lo llena en todo. Oro a Dios para que podamos vencer ese sentimiento atroz y ese sentimiento tan destructivo llamado insatisfacción, y que volvamos a recuperar la capacidad de deleite, de valoración y de apreciación que solo podemos alcanzar en su presencia.